de enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a quedar grabada para que la puedan consultar en nuestro canal de YouTube del Grupo de Interés de Medicina Interna. Le agradecemos al doctor Santa Cruz, quien ya se unió a la reunión y nos estará acompañando durante el transcurso de la misma. Mi nombre es Valentina Gómez y pues el día de hoy les hablaré de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues estas son básicamente las fuentes que usé para hacer esta charla, basándome principalmente en la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Up to Date ambos, y los videos de tutorías de medicina interna. Entonces, este va a ser el índice de nuestra charla el día de hoy. Para empezar a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues esta hace referencia a una afección pulmonar heterogénea, persistente y usualmente progresiva, la cual se va a caracterizar por la presencia de síntomas respiratorios crónicos, tales como la disnea, la tos y la producción aumentada de esputo, así como la limitación en el flujo del aire. Esta limitación va a hacer referencia a una alteración espirométrica con una relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada menor a 0,7. Estos síntomas van a ser causados tanto por anormalidades en la vía aérea como eh, bronquitis, así como la destrucción del parénquima pulmonar, específicamente el enfisema. Ahora bien, pues ustedes se preguntarán a qué hacen referencia estos términos. Entonces, la bronquitis crónica se refiere a la presencia de tos productiva durante al menos 3 meses al año, durante varios años consecutivos, que no puede explicarse mediante otro diagnóstico. Y el enfisema hace referencia a la destrucción de las paredes alveolares y capilares que va a ocasionar una dilatación permanente en los espacios aéreos pulmonares distales. Asimismo, va a afectar a las estructuras distales al bronquíolo terminal, que básicamente van a consistir en el bronquíolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos como tal. Dependiendo de dónde se localice este enfisema, se va a poder clasificar en tres. El enfisema acinar proximal, el cual hace referencia a la dilatación anormal o destrucción del bronquíolo respiratorio, la porción central del acino, y este va a ser el subtipo más frecuente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisema paracinar, que hace referencia a la dilatación o destrucción de todas las partes del acino. Y el enfisema acinar distal, que hace referencia a la destrucción o dilatación predominante en los conductos alveolares. Ahora hablando específicamente de la epidemiología de esta enfermedad, se sabe que a nivel mundial la prevalencia se estima en aproximadamente 6%, teniendo una relación hombre-mujer de 3 a 2. Esto quiere decir que por cada 3 hombres con EPOC van a haber 2 mujeres con esta misma condición, es decir, una condición que afecta más a los hombres. Según la OMS, la EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial y recordemos que esto es importante porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que es completamente prevenible y tratable. Sin embargo, suele ser mal diagnosticada o se diagnostica de forma tardía. Ahora, en cuanto a Colombia, según el Ministerio de Salud, un estudio realizado por la Fundación Neumológica Colombiana en 2005 reportó que 9 de cada 100 personas mayores de 40 años tienen diagnóstico de POC. Es decir, hay una prevalencia del 9% de esta enfermedad en la población mayor a 40 años. En cuanto a la caracterización de esta en Colombia, sabemos que es predominantemente en el sexo femenino, el lugar de residencia es más en entornos urbanos y la ocupación o profesión que más se ve afectada, según este estudio, es las amas de casa. Ahora, la fisiopatología o por qué se produce esta enfermedad. La fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se va a explicar por la inflamación crónica de las vías respiratorias, así como la destrucción de los tejidos. Hablando en principio de la inflamación crónica,
Sabemos que el origen de esta inflamación se va a deber a una exposición significativa a estímulos nocivos, que pueden ser el humo de cigarrillo, la exposición a humo de biomasa, es decir, al humo de leña o a otras exposiciones. Esto va a desencadenar un aumento del estrés oxidativo, así como una mayor liberación de especies reactivas de oxígeno. En simultáneo, se va a producir un aumento del número de neutrófilos, macrófagos y linfocitos TCD8, los cuales van a ser muy importantes en la fisiopatología de esta enfermedad. Este aumento de las células inmunitarias va a liberar citoquinas y va a provocar un aumento de la amplificación de la inflamación y por ende cambios en la estructura del parénquima pulmonar. Adicionalmente, va a ocurrir una sobreproducción del factor de crecimiento, lo que va a tener como consecuencia fibrosis peribronquiolar, estrechamiento de la vía aérea, obliteración y finalmente enfisema. En otras palabras, esta sobreproducción del factor de crecimiento va a también ocasionar cambios en la estructura del parénquima pulmonar. Por otro lado, va a haber una promoción de la proliferación de las células calciformes, que recordemos son las encargadas de la producción de moco. Debido a esta proliferación, va a ocasionarse como consecuencia una hipersecreción de moco, así como alteración de la función ciliar. De allí que en estos pacientes se produce una tos productiva crónica. En cuanto a la destrucción de tejidos, esta se va a explicar porque al haber un estado inflamatorio broncopulmonar que se traduce en desequilibrio de oxidantes y antioxidantes, se va a ocasionar un aumento de las proteasas. Recordemos que las proteasas son las enzimas encargadas de romper los enlaces peptídicos de las proteínas. Además, el estímulo específicamente de la nicotina y va a inactivar los inhibidores de las proteasas, específicamente la alfa-1 antitripsina. Este es un nombre eh, enzimático que va a cobrar mucha importancia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como lo veremos a continuación. Eh, Al inactivarse los inhibidores de la alfa-1 antitripsina, va a empeorar el desequilibrio de las proteasas antiproteasas y finalmente se ocasionará que haya una pérdida del tejido elástico y del parénquima pulmonar, lo que va a tener como consecuencia varias situaciones. La primera es que va a haber una disminución del retroceso elástico, va a haber un aumento en la distensibilidad del pulmón y va a haber una pérdida de la sujeción de la vía aérea pequeña. Esto va a ocasionar colapso y obstrucción de las vías respiratorias, especialmente durante la expiración, que va a llevar a un atrapamiento de aire e hiperinsuflación pulmonar. Adicionalmente, la destrucción del parénquima va a ocasionar que haya una disminución en la difusión del monóxido de carbono y un desajuste de la relación ventilación-perfusión. Todo esto en conjunto va a llevar al paciente a un estado de hipoxemia e hipercapnia crónicos, que van a ocasionar vasoconstricción e hipoxia en las pequeñas arterias pulmonares, lo que finalmente va a provocar hiperplasia intimal de la vasculatura pulmonar, que va finalmente a llevar a una posible hipertensión pulmonar. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, estos se van a clasificar en exógenos, es decir, del ambiente, o endógenos, que son los propios de la persona. Los exógenos corresponden a tabaquismo, que es eh, el factor de riesgo que tal vez se nos viene a todos a la mente cuando hablamos de esta enfermedad. Sin embargo, este solo va a explicar el 54% de los casos en hombres y el 24% de los casos en las mujeres. Asimismo, el tabaquismo pasivo también va a ser un factor de riesgo. Las exposiciones ocupacionales, como la exposición al humo de biomasa o a polvos no orgánicos, también van a ser un factor de riesgo exógeno, así como la polución ambiental. En cuanto a los factores propios del individuo, está el estrato socioeconómico, las alteraciones raciales, las alteraciones genéticas, como la habíamos mencionado anteriormente, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que se ubica en el gen SERPINA1, la discinesia ciliar primaria y anormalidades en el crecimiento y desarrollo pulmonar, como la prematurez, así como la infección por neumonía en la infancia o infecciones como la tuberculosis y el VIH. Ahora, en cuanto a la clínica o cómo encontramos a un paciente con EPOC. Entonces, el paciente que nos va a referir. Al principio de la enfermedad, los síntomas suelen ser mínimos o inespecíficos, hasta que la enfermedad alcanza una etapa avanzada.
Sin embargo, cuando ya se empieza a referir los síntomas, el paciente se va a quejar de disnea progresiva, persistente, la que va a empeorar con el ejercicio. En el inicio de la enfermedad, esta disnea puede presentarse solo con el esfuerzo, pero con el paso del tiempo, el paciente va a referir la disnea como un síntoma continuo y permanente. Adicionalmente, podemos encontrar paciente que refiere que le silba el pecho recurrentemente, además de que lo aqueja la tos con expectoración constante desde hace un tiempo significativo. Además, es probable que el paciente refiera que ha tenido infecciones pulmonares recurrentes. ¿Qué es importante de todo esto? Que los tres síntomas cardinales o los tres síntomas que nos van a caracterizar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la disnea, la tos y la expectoración. En cuanto al examen físico, en la enfermedad leve, la exploración física puede ser normal. En la enfermedad moderada grave, el paciente puede tener lo que conocemos clínicamente como tórax en tónel. Esto se hace referencia a un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Se va a acompañar de hiperresonancia de la percusión del tórax y disminución de los ruidos respiratorios. La causa de que estas tres cosas se produzcan es por el atrapamiento de aire con el que cuentan estos pacientes. Adicionalmente, a la auscultación pueden encontrarse sibilancias explicadas por la obstrucción de la vía aérea inferior. Además, a la auscultación también podemos encontrar roncus que se ocasionan por la hipersecreción de moco, así como estertores ocasionados por el daño propio al parénquima pulmonar. Otros hallazgos menos comunes van a incluir la cianosis y la taquicardia en el paciente. En la fase terminal de esta enfermedad se puede ver a un paciente que va a adoptar posturas que alivian la disnea, como inclinarse hacia adelante, así como el uso de músculos respiratorios accesorios. Aunque podríamos diferenciar fenotípicamente a los pacientes de acuerdo con si predomina la bronquitis o el enfisema, recordemos que la mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a tener una combinación de estos fenotipos. Sin embargo, en esta imagen vamos a encontrar cómo podemos caracterizar fenotípicamente estos rasgos de la enfermedad. Entonces, en un paciente con bronquitis crónica, vamos a encontrar un paciente que es característicamente gordito y cianótico. Entonces, es un paciente que se queja de tos productiva, que está gordito, que tiene edema en las extremidades y que se encuentra hipoxémico. De ahí que se vea azulito, que se vea cianótico. En cuanto al enfisema, vamos a encontrar otro tipo de paciente que es más delgado, rojito o rosado. Es un paciente que respira con los labios fruncidos, se queja de poca tos, sin embargo tiene disnea severa, tiene disminución de los ritmos respiratorios y la razón por la que se encuentra rojito, rosadito, es porque tiene hipercapnia. Ahora, hablando del diagnóstico, la sospecha del diagnóstico en estos pacientes debe empezar con los síntomas, así como la búsqueda desde la historia clínica de comorbilidades y hábitos que puedan predisponer a esta enfermedad, hábitos como el tabáquico o la exposición ambiental o la exposición laboral a humos que puedan predisponer. Sin embargo, el gol estándar para el diagnóstico va a ser la espirometría, la cual característicamente va a revelar un patrón obstructivo dado por una relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, que va a ser menor a 0,7 y que no va a tener una respuesta al broncodilatador. Es decir, que la relación PEP1 sobre CBF va a conservarse o va a seguir siendo menor a 0,7 incluso después de que se use el broncodilatador en el paciente. Algunas otras pruebas de función pulmonar que pueden solicitarse se van a incluir los volúmenes pulmonares, que van a revelar un aumento en la capacidad pulmonar total, la capacidad funcional residual, el volumen residual y la relación volumen residual-capacidad pulmonar total, así como podemos pedir el DLCO o la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que característicamente va a estar disminuida por el daño al parénquima alveolar. ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes no van a ser necesarias ni van a dictar el diagnóstico de esta enfermedad. Se debe considerar su pertinencia de acuerdo con el contexto clínico del paciente para evaluar diagnósticos diferenciales, comorbilidades o complicaciones.
Algunos de los hallazgos que se pueden encontrar a la radiografía de tórax van a incluir aumento del diámetro anteroposterior, aplanamiento del diafragma e hiperlucencia del tejido pulmonar, los cuales tres van a ser explicados por el atrapamiento de aire que hemos venido hablando todo este tiempo. Y sombra del corazón alargada y estrecha que se va a explicar por la insuficiencia cardíaca que puede producirse secundaria a esta enfermedad. Ahora bien, hablando específicamente de la tomografía de tórax, vamos a encontrar hallazgos similares a los descritos anteriormente, es decir, aumento del diámetro anteroposterior, aplanamiento del diafragma e hiperlucencia del tejido pulmonar, pero también vamos a poder determinar los patrones de enfisema, como los habíamos mencionado al principio, que pueden ser panacinar, centroacinar, entre otros. También vamos a poder encontrar bronquiectasias, que son las dilataciones de los bronquios secundarias a una obstrucción, y se pueden ver en las paredes bronquiales engrosadas. Algunos de los exámenes complementarios para evaluar esta patología incluyen los gases arteriales, que se van a pedir únicamente en el contexto de un paciente al cual le sospecha una insuficiencia respiratoria, el cuadro hemático, en el cual puedo encontrar una policitemia secundaria, el NT-proBNP, que se usa para evaluar la falla cardíaca secundaria al EPOC, así como el ecocardiograma. Ahora, ¿qué nos dice la GOL, que es la guía que nos determina cómo vamos a manejar esta enfermedad? Para empezar, quisiera hablar de algunos términos importantes, los cuales son estos tres que ven en la diapositiva. El primero de ellos es el EPOC temprano, que se refiere al inicio biológico de la enfermedad, es decir, el paciente no presenta síntomas, pero ya va a presentar algunos cambios estructurales en el pulmón. El PREPOC, que hace referencia al paciente con síntomas respiratorios y o alteración estructural sin obstrucción en la espirometría. Y el PRISM, que es la espirometría alterada con una relación preservada y va a referirse al paciente con una relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada conservada, pero que tiene una alteración en la BEF1 o en la capacidad vital forzada. ¿Por qué es importante abordar estos pacientes? Porque aunque no todos progresan a EPOC, estos sí van a tener un pronóstico similar a los pacientes GOLD 1 o GOLD 2. Ahora bien, para clasificar los pacientes en grupos, la GOLD propone una estrategia multimodal que tiene en cuenta varios factores, entre los que se van a encontrar el grado de obstrucción, los síntomas y el número de exacerbaciones en el último año. El grado de obstrucción es evaluado a través del compromiso del BEP1. Entonces, el grado de obstrucción va a darnos cuatro grupos. El primer grupo es aquel que tiene el BEP1 mayor al 80% estimado para su edad, su género y su peso, etc. El 2 está el grupo que tiene el BEP1 entre el 80 al 50%, 3 entre el 30 al 50% y 4 cuando es menor a 30%. A medida que vamos aumentando los grados o los grupos de grados de obstrucción, vamos a ver que hay un mayor compromiso en la BEP1. En cuanto al número de exacerbaciones, vamos a tener dos grupos. El grupo menos exacerbado, que es aquel que ha tenido cero o solo una exacerbación moderada, o aquel que ha tenido dos o más exacerbaciones moderadas o una o más exacerbaciones que han requerido hospitalización. En cuanto a los síntomas, esta clasificación va a usar dos herramientas, que es la escala MMRC y la escala CAT. La escala MMRC básicamente va a evaluar la disnea del paciente clasificándolo de 0 a 4, donde 0 es el grupo que no tiene disnea, 1 es el grupo que tiene disnea cuando acelera el paso o cuando sube una pendiente, 2 es el grupo que camina más lento que la gente de su edad o cuando camina a su paso tiene que parar. 3 es el grupo que presenta disnea recorriendo una distancia menor a 100 metros. Y 4 es aquel que tiene disnea haciendo actividades mínimas como vestirse. El CAT es una encuesta en la cual básicamente yo le voy a preguntar a mi paciente qué tanto siente que le afecta el EPOC en su vida diaria. Entonces va a tener una puntuación de 0 a 5 y voy a evaluar varias cosas, entre las que se encuentran la tos, la flema, que le duela el pecho, la disnea, la limitación para hacer actividades en la casa,
qué tan confiado se siente saliendo de su casa, eh, qué tan bien puede dormir y cómo se ha visto afectada su energía de acuerdo con su enfermedad. Como les dije, esto va a ser puntuado de 0 a 5, donde 0 es que no tiene ninguna afección y 5 es que lo afecta gravemente. Y este puntaje va a ser sumado y voy a clasificar a mi paciente en dos grupos. De 0 a 9, que quiere decir que es un paciente que no presenta mucha afección en su vida diaria, y 10 o mayor, que tiene una gran afectación en su vida diaria. Con base en esto, vamos a clasificar a nuestro paciente en tres grupos, A, B y E. A es el grupo con menos sintomatología o menos grave, en el cual vamos a incluir a los pacientes que tienen de 0 a 1 exacerbación MMRC de disnea, los grupos 0 a 1, y que tenga un puntaje CAT entre 0 y 9. El grupo B, que es moderado, incluye a los pacientes con entre 0 a 1 exacerbación en el último año, que se encuentren en la escala MMRC entre 2 y 4 y que su puntaje CAT sea mayor a 10. Y finalmente, en el grupo E tenemos a los pacientes que cumplan con tener 2 o más exacerbaciones moderadas o una más o más que hayan requerido hospitalización en el último año, sin importar qué tan sintomáticos sean. Estos grupos nos van a dar la pauta para el manejo farmacológico y no farmacológico que seguirán los pacientes. Entonces, de acuerdo con esto, el grupo A, que es el grupo menos grave, le vamos a recomendar varias cosas en el tratamiento no farmacológico. La primera de ellas, y una de las más importantes porque tiene un gran impacto en la mortalidad de estos pacientes, es la cesación tabáquica, las recomendaciones de actividad física y las vacunaciones contra influenza, COVID, neumococo, pertusis, virus sincitial respiratorio y herpes zóster. En el grupo B también vamos a recomendar la cesación tabáquica, pero adicionalmente vamos a recomendar la rehabilitación pulmonar. También se va a recomendar la actividad física, la vacunación contra los virus y microorganismos mencionados anteriormente, es decir, influenza, COVID, neumococo, pertusis, virus sincitial respiratorio y herpes zóster. Finalmente, el grupo E, vamos a tener las mismas recomendaciones mencionadas anteriormente para el grupo B, es decir, cesación tabáquica, rehabilitación pulmonar, actividad física y vacunación contra influenza, COVID, neumococo, pertusis, virus sincitial respiratorio y herpes zóster. Adicionalmente, a todos los pacientes, independientemente de su grupo, les vamos a recomendar o los vamos a ayudar en la educación de su enfermedad, en el entrenamiento del autocuidado de la enfermedad, así como la inclusión en programas integrados de cuidado y la promoción de la actividad física, especialmente de fuerza a intervalos, que es la que ha tenido un mayor impacto en la mortalidad. Asimismo, le vamos a proporcionar un manejo nutricional adecuado al paciente. Ahora bien, en cuanto al manejo farmacológico, para el grupo A vamos a tener que le vamos a dar un broncodilatador, ya sea LABA o LAMA, es decir, agonistas beta de larga acción o antagonistas muscarínicos de larga acción. Para el grupo B vamos a adicionar doble terapia, es decir, LABA más LAMA. El grupo E vamos a adicionar LABA más LAMA, pero tenemos que tener una consideración que es aquellos pacientes con un conteo eosinofílico mayor a 300 o que con las últimas dos exacerbaciones que haya tenido en el último año tenga un conteo adicionalmente entre 100 y 300 eosinófilos. En estas dos situaciones, lo que voy a hacer es adicionar un tercer componente a la terapia, que es el corticosteroide inhalado. Es decir, lo dejaría con la triple terapia, que es LABA más LAMA más corticosteroide inhalado. Otros fármacos que podrían apoyarnos en el tratamiento de la enfermedad incluyen la terapia de aumento de alfa-1 antitripsina en aquellos pacientes que tengan deficiencia documentada. Me faltó mencionar que el diagnóstico a todos los pacientes con EPOC deberíamos hacerles una prueba de alfa-1 antitripsina para saber si realmente tienen una deficiencia de esta y en caso de que sí, poder iniciar la terapia de aumento de alfa-1 antitripsina.
Asimismo, otro de los fármacos que podríamos usar en esta enfermedad incluyen los opioides, los cuales vamos a usar únicamente para el tratamiento de la disnea refractaria. ¿Qué hago cuando no tengo control sintomático de las exacerbaciones con el manejo farmacológico? Entonces, debo examinar en primer lugar lo siguiente, que el paciente efectivamente sea adherente al tratamiento, es decir, que esté usando los inhaladores como le fueron indicados, que tenga comorbilidades mal manejadas, porque esto podría contribuir a que no se pueda controlar la enfermedad, así como evaluar posibles diferenciales de la enfermedad que pudieran estar haciendo que clínicamente confundamos los síntomas de los diferenciales con los síntomas propios del COVID. Una vez verificado todo lo anterior, eh, verifico qué es lo que predomina en el mal control de mi paciente. Si es la parte sintomática, es decir, la disnea, o la parte de las exacerbaciones. En el caso de que sea la parte sintomática, voy a escalar de monoterapia a doble terapia. Y si esto no funciona, entonces voy a cambiar la molécula del inhalador, así como implementar medidas no farmacológicas como el cuidado paliativo de la disnea, o puedo investigar otras causas que puedan estar originando esta disnea. En el caso de que lo que predomine en mi paciente sean las exacerbaciones, voy a escalar de monoterapia a doble terapia y con base en el conteo eosinofílico voy a decidir si le agrego el corticosteroide inhalado. Si aún con esto no mejora, puedo ponerle rofumilaz al paciente que tenga un BEF1 menor a 50% y además que tenga bronquitis crónica. O puedo considerar también ponerle acitromicina en aquellos pacientes que fueron fumadores. Algunas herramientas adicionales que puedo usar para la evaluación del mal control de síntomas van a incluir el uso de imágenes para poder descartar diferenciales, caminata de 6 minutos para ver el control sintomático de mi paciente y la espirometría para evaluar la severidad de la afectación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer con el paciente con EPOC? Tenemos la oxigenoterapia, la ventilación mecánica no invasiva y la terapia invasiva. La oxigenoterapia va a tener unas indicaciones específicas que incluyen una presión arterial de oxígeno menor al 55% o una saturación de oxígeno menor al 88%. Asimismo, hay otra indicación que es la presión arterial de oxígeno entre 55 a 60%, que se une a la policitemia o a signos de falla cardíaca derecha. La oxigenoterapia solo tiene evidencia cuando se usa más de 15 horas por día y es una de las pocas intervenciones que me va a disminuir la mortalidad en estos pacientes. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, las indicaciones incluyen una presión arterial de CO2 mayor al 53 después de 2 a 4 semanas post-exacerbación del paciente. Y esta también va a reducir la rehospitalización luego de las exacerbaciones y la mortalidad en el contexto de la post-exacerbación. La terapia invasiva va a incluir varias cosas, incluyendo eh, criospray y denervación, que son dos terapias, las cuales se encuentran estudiadas mediante ensayos clínicos aleatorizados. El criospray se usa en pacientes con predominio de bronquitis crónica no controlada y la denervación se va a usar en pacientes con exacerbaciones a repetición. Algunas intervenciones un poco más invasivas incluyen la uroirectomía, que es quitar parte del pulmón con enfisema, la válvula endobronquial, que es poner una válvula unidireccional para que saque el aire atrapado, y finalmente, tal vez la más invasiva de todas, que es el trasplante pulmonar. Y aunque nos suene un poco atípico o un poco raro, no es tan atípico como uno pensaría. Se hacen más de 1000 trasplantes al año y es la única forma de realmente curar el EPOC, porque la afectación del parénquima pulmonar no es reversible, simplemente se tiene con los tratamientos que les mencioné anteriormente. Sin embargo, esta va a tener unas indicaciones muy específicas que pues no corresponden al motivo de la charla del día de hoy. En cuanto al contexto de un paciente exacerbado, entonces tenemos que tener claro cuál va a ser el paciente en el que yo digo, este paciente tiene el EPOC exacerbado.
La exacerbación se define como un aumento agudo, es decir, a menor a 14 días, en el que el paciente va a referir que ha aumentado la disnea, el tos o el esputo, o todas las tres juntas. Se puede acompañar adicionalmente de taquicardia, taquipnea, además de una inflamación local y o sistémica. La severidad de esta va a estar determinada en tres grupos. Leve, que es aquella exacerbación que se controla con inhaladores. Moderada, que es aquella exacerbación que se controla con inhaladores más corticoides sistémicos o antibióticos. Y severa, que es aquella que requiere hospitalización o que hace que el paciente visite urgencias para poder controlar. Adicionalmente, la severa se va a clasificar sin insuficiencia respiratoria aguda, con insuficiencia respiratoria aguda no fatal o con insuficiencia respiratoria aguda fatal. Sin insuficiencia respiratoria aguda es aquel paciente que pues, no requiere alguna intervención específica para poder tener su oxígeno en metas. La los pacientes que tienen o que cursan con insuficiencia respiratoria aguda no fatal incluyen aquellos pacientes que tienen una presión de dióxido de carbono elevada, pero que va a ser menor a 60 y que adicionalmente requieren un Venturi mayor a 35% para poder mantener sus niveles de oxígeno en metas. Y la que tiene insuficiencia respiratoria aguda fatal es aquel paciente que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, que adicionalmente usa músculos respiratorios accesorios, que tiene un estado de conciencia alterado, que tiene una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 60 milímetros de mercurio y cuyo pH se ve disminuido, acidótico menor a 7,25. El manejo, eh, los pilares para tratar al paciente con hipoxia exacerbado van a ser los broncodilatadores y los corticoides sistémicos. Sin embargo, este tratamiento solo va a ser 20% de manera intrahospitalaria, el otro 80% será de manera ambulatoria. Ahora hablando de los pilares, como les mencioné anteriormente, los broncodilatadores que pueden ser SABA con o sin SAMA. Se va a usar 2 puffs cada hora durante 4 horas y voy ajustando la necesidad de estos puffs de acuerdo a la respuesta que tenga mi paciente. Que use broncodilatadores de corta acción no implica que vaya a retirar los de larga acción que de base está usando mi paciente. Es decir, a mi paciente no le voy a modificar el tratamiento que él tiene de base para su enfermedad, sino que le voy a adicionar unos broncodilatadores de corta acción para poder manejar la exacerbación. Ahora bien, hablando de los corticoides sistémicos, estos se van a usar en todos los pacientes hospitalizados y la dosis que voy a usar será 40 miligramos de prednisolona durante 5 días. Sin embargo, es importante que tengamos en mente que esto va a poner al paciente en un riesgo de mortalidad por neumonía y sepsis. Lo que no quiere decir que no vayamos a usarlos, porque como se los mencioné, es uno de los pilares fundamentales en el manejo de la exacerbación. Adicionalmente, el antibiótico va a tener unas indicaciones específicas, que son aumento de la disnea y del volumen del esputo y de la purulencia del esputo, o que mi paciente tenga requerimiento de soporte ventilatorio. El antibiótico de elección va a estar determinado de acuerdo con la epidemiología y resistencia local, por lo que voy a mencionar uno específico. Y la oxigenoterapia es otra de las herramientas que tengo yo para manejar a mi paciente exacerbado, en el cual voy a buscar una meta de saturación de oxígeno entre 88 a 92%. Y las indicaciones en este caso para la ventilación mecánica no invasiva va a hacer que mi paciente tenga una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 y un pH acidótico, es decir, menor a 7,35. Ahora, yo dejo a mi paciente hospitalizado, lo trato, lo manejo y cómo decido cuándo dar egreso. Esto va a ser individualizado completamente. No hay un tiempo específico o determinado en las guías que nos diga debe durar 5 días. No,
debo individualizarlo de acuerdo a la respuesta que tenga mi paciente. Sin embargo, lo que sí tengo que tener claro es que al dar egreso, yo debo dejar a mi paciente con órdenes de rehabilitación pulmonar y adicionalmente una consulta de seguimiento al mes por parte de neumología o de medicina. Ahora, pues quisiera que entre todos pudiéramos leer tres casitos en el que se aplique lo aprendido durante esta charla. El primero de este caso es un hombre de 65 años, exfumador, que tiene antecedente de tabaquismo durante 30 años. Se va a presentar en la consulta del médico con tos crónica, expectoración y disnea progresiva, que ha estado presente en los últimos 5 años. Adicionalmente, ha experimentado dos exacerbaciones agudas de sus síntomas en el último año, requiriendo tratamiento con corticosteroides y antibióticos en varias ocasiones. Usted decide realizarle una espirometría que muestra un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 55% y una relación B1, volumen, no, qué pena, volumen expiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada, que es de 0.60, es decir, una espirometría obstructiva. Entonces, con base en este caso, tenemos las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Vale, ¿la puedes regresar para leerlo? Claro, ya lo regreso. ¿Ya pudieron leer el caso? Sí, pues el diagnóstico sería un EPOC. Ujú, exacto. Y Y situación de de acuerdo con la información que tenemos en el caso número uno, ¿cómo lo clasificarían en la Gold? comune, por lo que ha tenido dos episodios de exacerbación. Exactamente. ¿Y qué crees que te haría falta para determinar el tratamiento de este paciente, dado que es un Gold E? De pronto un hemograma para ver el conteo sinofílico. Exactamente. Y en caso de que los eosinófilos fueran mayores a 300, ¿cuál sería tu propuesta de tratamiento? Recordemos que para Gold B y E se usa tanto LAVA como LAMA, pero lo que cambia en Gold E es que en caso de que tenga un conteo eosinofílico mayor a 300 o que se encuentre entre 100 y 300 en los pacientes que hayan tenido dos exacerbaciones en el año, entonces voy a adicionar un corticosteroide inhalado. Entonces, en el caso de este paciente, lo que daría sería una triple terapia que comprende
LABA, LAMA y corticosteroide inhalado. Ahora le damos el caso número 2. Esta es una mujer de 70 años que tiene antecedente de POC, la cual fue diagnosticada hace 10 años. Se va a presentar en la sala de emergencias con un empeoramiento repentino de los síntomas respiratorios. María, que es nuestra paciente, ha estado experimentando tos productiva, dificultad para respirar y sibilancias en los últimos 3 días. Y ahora refiere estar sintiendo una sensación de opresión en el pecho que no había sentido antes. Ella describe además un aumento en la cantidad y la purulencia del esputo. El médico de turno decide dejar a esta mujer hospitalizada y le hace unos gases arteriales que revelan una presión arterial de oxígeno de 52, presión arterial de dióxido de carbono de 50 y un pH de 7.3. Entonces, con base en esta información, ¿qué diagnóstico creen que tiene esta paciente? Una exacerbación de POC. Exacto. ¿Y cómo clasificaría la exacerbación? ¿Es leve, moderada, severa? Yo diría que pronto moderada, severa. El pH está muy bajito. Es severa, exactamente. Eh, com- Dado que es severa, debemos clasificar a la paciente en si tiene insuficiencia respiratoria aguda, si tiene insuficiencia respiratoria aguda no fatal o fatal. ¿Tú qué crees? ¿Cómo la clasificarías? Pero que de pronto fatal. ¿Por qué piensas que es fatal? No, porque ya llevo un cuadro de varios días y además presenta unas alteraciones que también pueden, o sea, lo que me preocupa principalmente de ella es de pronto el dolor torácico asociado con el cuadro respiratorio, Ujú. eh, porque no sé, digamos, puede que sea por el mismo EPOC, pero uno no puede descartar a una paciente de esta edad que por el mismo cuadro epocoso no haga algo que sí la pueda matar, como un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Además que ya presenta también signos de que puede progresar fácilmente a falla ventilatoria. Ok, sí, tienes razón. Sin embargo, con los parámetros específicos que tenemos de acuerdo con la GOL, sería una insuficiencia respiratoria aguda no fatal, dado que su presión arterial de dióxido de carbono es menor de 60. Cuando ya es mayor de 60 o su pH fuera menor a 7.25, podríamos clasificarla como insuficiencia respiratoria aguda fatal. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento en esta paciente? Es decir, en el contexto de que es una paciente exacerbada. Bueno, recordemos que los pilares del tratamiento de la exacerbación del EPOC incluyen los broncodilatadores, que son SABA o SAMA, y los corticosteroides. Y quisiera preguntar finalmente si ustedes creen que esta paciente va a requerir una ventilación mecánica no invasiva. La saturación de CO2 no le da, porque tiene que ser mayor a 54. O sea, ¿tú crees que no requiere ventilación mecánica no invasiva? Por el CO2 no. Ok, listo. Perfecto. Y ahora tenemos este caso, que es el caso número 3, que hace referencia a un paciente masculino de 55 años, el cual va a asistir a su consulta por dificultad respiratoria y tos con expectoración de 3 meses de evolución. Usted decide ordenarle una espirometría y el paciente trae los siguientes resultados. Tiene una relación PEF1-CBF de 0,8 con un PEF1 del 70%, CBF de 80%, que no tiene cambios con el broncodilatador. Con base en esta información, ¿cuál sería su impresión diagnóstica y cuál sería su plan a seguir?
¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, en ese caso, recordemos algunos de los términos que nos menciona la GOLD, en el cual tenemos específicamente el PRISM, eh, que es este contexto clínico en el cual tenemos un paciente que tiene una BEF1 con CBF conservada, es decir, una relación conservada, pero que tiene una alteración del BEF1 del CBF. En el caso que les mostré anteriormente, nuestro paciente tiene una alteración del BEF1. Sin embargo, tiene la relación completamente conservada. Y pues vale aclarar que en estos pacientes es importante hacer un seguimiento porque aunque no todos van a progresar a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí van a tener un pronóstico similar a los pacientes clasificados en GOLD 1 o GOLD 2, es decir, los pacientes que tienen un BEF1 mayor a 80% o entre 80 a 50%. Finalmente, quisiera dejarlos a todos con unos mensajes para llevar a casa, entre los cuales el principal que creo que tenemos que tener todos en cuenta son los tres síntomas cardinales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son la disnea, la tos y el esputo. Es decir, si un paciente viene con estos tres síntomas, se nos deben prender las alarmas en la cabecita para pensar que probablemente puede estar cursando con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente si es un paciente que tiene una exposición de riesgo para esta enfermedad. Adicional, no olvidar que esta es una enfermedad que tiene una alta carga de mortalidad y que es totalmente prevenible y tratable. Recuerden que es, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la tercera causa de mortalidad mundial. Adicionalmente, no olviden la clasificación de la GOLD, que es completamente multimodal, que va a estar dada por el grado de obstrucción, los síntomas y el número de exacerbaciones en el último año. Asimismo, que la base del manejo farmacológico son los LABA o LAMA, me disculpo, acá me quedó mal, son los LABA o LAMA que, a los cuales se les puede adicionar un corticosteroide inhalado. Asimismo, la base o el pilar del manejo de las exacerbaciones son los broncodilatadores, que en este caso sí son SABA o SAMA, junto con los corticosteroides. Y les doy muchísimas gracias a todos por su atención, por haberse quedado durante esta charla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o una aclaración, este es el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vale. Estuvo excelente la charla y muy completa. Gracias, vale. Gracias a todos ustedes. Que estén muy bien.